Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Voy a dar a conocer el tema interacciones farmacológicas, farmacocinéticas. El siguiente trabajo ha sido desarrollado por Espejo Rojas Milagros, Rojas Manrique Frank, Núñez Montes Alexander, Malqui Peña Walter y Palomino Clemente Paul. ¿Qué es una interacción farmacológica? La interacción farmacológica se va a conocer al mecanismo de respuesta de un fármaco A que ha sido administrado en conjunto con un fármaco B, lo cual nos va a dar un fármaco modificado. Este fármaco modificado puede sufrir tanto un incremento como una disminución. ¿De qué? De la acción farmacológica que pueda tener este. Y lo que este nos va a llevar a un aumento del efecto adverso o a una disminución del RDA terapéutica. Las interacciones dependen de varios factores. Puede depender del paciente o como del personal médico que esté tratando esto. Factores que aumentan la probabilidad de interacciones. Tenemos dos factores. Los factores dependientes del fármaco y los factores dependientes del paciente. En los factores dependientes del fármaco tenemos los fármacos que van a afectar directamente a la función renal, fármacos que tienen un metabolismo inducible, fármacos que tienen un estrecho margen terapéutico o fármacos que pueden ser inhibidores o inductores enzimáticos. En el factor dependiente del paciente tenemos el sexo, la edad, factores genéticos, incluso sus hábitos alimentarios como el consumo de tabaco o alcohol, o hasta incluso el entorno clínico en el que puede estar este, puede ser ambulatorio u hospitalario. Pacientes con alto riesgo de interacciones. Tenemos los tres más resaltantes, que es pacientes geriátricos, porque su organismo y su sistema inmunológico no responde igual ante un paciente de menor edad. Tenemos pacientes con enfermedades agudas o pacientes con insuficiencia renal. Interacciones físico-químicas. Esto es cuando se produce fuera del organismo, cuando el fármaco aún no ha sido administrado. En el proceso de preparación de la solución, ahí es donde suceden estas interacciones físico-químicas. ¿Y cómo? Los fenómenos que pueden producirse en este caso son una incompatibilidad iónica o una reacción de precipitación en la preparación del medicamento o una inactivación y degradación de los fármacos que se vayan a preparar. Las normas para evitar las interacciones físico-químicas son evitar asociaciones múltiples, vigilar en la preparación del fármaco si hay aparición de precipitados o un cambio de color que sería fuera de lo normal. Y también se recomienda mezclar únicamente productos que han sido confirmados que son compatibles. Introducción farmacocinética. La introducción farmacocinética se divide en 4, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. La absorción va a ser la rapidez con la que el fármaco va a salir del sitio de administración y el grado en que se aplica. La distribución vendría a ser el proceso en el que el fármaco va a ser transportado al ser inyectado en el espacio intravascular hasta llegar a los tejidos. Y el metabolismo va a ser la transformación de ese fármaco en compuestos más fáciles para su eliminación. Y la eliminación va a ser ya la expulsión de este fármaco obtenido mediante procesos renales. Por ejemplo, la orina. Las interacciones farmacocinéticas en la absorción. Se va a alterar la cantidad y velocidad con la que el fármaco ha sido absorbido. Acá tenemos 4 puntos. El primer punto es la formación de complejos insolubles. Por ejemplo, las sales de calcio, el magnesio, el aluminio y el hierro. El segundo punto, la competición por el mecanismo de absorción. Por ejemplo, la L-dopa para el Parkinson. El tercer punto, la modificación del pH. Por ejemplo, antiácidos o antihistamínico H2. Y el cuarto punto, las modificaciones de la motilidad gastrointestinal. Acá tenemos donde aumenta la velocidad del tránsito intestinal. Un ejemplo. El metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que va a realizar el organismo. Acá tenemos a los fármacos, sustancias endógenas y contaminantes ambientales.
el fármaco hacia metabolitos más polares y los metabolitos más polares hacia su eliminación. En el proceso de metabolización tenemos dos fases. La primera fase es funcionalización de la molécula y la segunda fase es de conjugación. En la primera fase son tres: la oxidación, que vendría a ser el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos, la reducción mediante las reductasas y la hidrólisis, que va a ser mediada por las hidrolasas. En la fase 2 de conjugación va a ser la unión de las sustancias endógenas a los fármacos. Interacciones farmacocinéticas en el metabolismo. Tenemos dos, que puede ser inductor o inhibidor. En inductor, el fármaco va a aumentar el metabolismo de otro, y en inhibidor va a ser el proceso inverso, va a reducir el metabolismo de otro. En el inductor, tenemos que si el metabolito es inactivo, se reduce el efecto, y si es activo, va a aumentar su actividad farmacológica. Acá tenemos el tabaco, el fenobarbital, el etanol, la rifampicina y la carbamazepina. En inhibidor, el resultado va a venir a ser un aumento de su concentración, pero este aumento incluso puede llegar a niveles muy tóxicos. Por ejemplo, el ácido valproico, el metronidazol, el halopurinol, la eritromicina, la amiodarona y el fluconazol. Interacciones farmacocinéticas en la eliminación. Acá tenemos tres. El primer punto es la modificación del pH urinario. La alcalinización de la orina va a tener un efecto beneficioso porque va a favorecer a la eliminación de fármacos, en este caso fármacos ácidos débiles. El segundo punto, la alteración de la secreción renal de los fármacos. En este caso tenemos fármacos que van a competir por el mismo tipo de transportador al final para su secreción. Y el tercer y último punto, tenemos el deterioro de la función renal, donde los fármacos van a originar un deterioro de la función renal. Van a reducir el aclaramiento de los medicamentos que se van a eliminar a este mismo nivel. El efecto del pH sobre la absorción y la eliminación de fármacos. Tenemos fármacos ácidos y fármacos alcalinos. Acá vamos a mostrar su respuesta ante un pH ácido y ante un pH alcalino. El fármaco ácido ante un pH ácido va a predominar la forma no ionizada. Va a facilitar la absorción y va a dificultar la eliminación. El fármaco ácido en respuesta ante un pH alcalino va a predominar también la forma ionizada. Va a dificultar la absorción, pero en este caso va a facilitar la eliminación. El fármaco alcalino en respuesta ante un pH ácido va a predominar la forma ionizada. Va a dificultar su absorción, pero su eliminación se va a facilitar. Y este fármaco alcalino en respuesta ante un pH también alcalino va a predominar su forma no ionizada, se va a facilitar la absorción y va a dificultar la eliminación. Como pueden ver, son efectos inversos. Farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? La farmacodinámica viene a ser el estudio de las acciones y el efecto que van a tener los fármacos. El objetivo de esta va a ser conocer la interacción de un fármaco a nivel molecular y qué consecuencia va a tener este. El fármaco puede actuar en tres niveles. Puede ser a nivel tisular, al nivel molecular, incluso hasta el nivel celular. El fármaco va a tener dos partes, como pueden ver ahí, que viene a ser su fármaco y el receptor de este fármaco, los cuales van a activar o inhibir el proceso propio en el organismo. Interacciones farmacodinámicas. Las interacciones farmacodinámicas se van a producir como consecuencia de la acción de la administración de dos fármacos sobre un mismo receptor. Pueden producir una alteración cuantitativa o cualitativa según el efecto del fármaco sobre el lugar de acción, debido a la presencia también de administración de otro fármaco en conjunto. Acá tenemos dos, que es sinergismo o antagonismo. En sinergismo también se divide en dos, que viene a ser el sinergismo de suma o aditivo, o el sinergismo de potenciación, que más adelante vamos a entrar en detalle en ello. El antagonismo se divide en tres, puede ser antagonismo químico,
antagonista fisiológico y antagonista farmacológico, que también vamos a detallar en las siguientes diapositivas. El sinergismo, la sinergia aditiva y la sinergia potenciativa, son dos. La sinergia aditiva va a ser cuando el efecto producido del fármaco va a ser igual a la suma de los dos efectos. Y en sinergia potenciativa va a ser cuando el efecto farmacológico va a ser mayor al efecto de ambos administrados en conjunto, a diferencia de ambos administrados por separado. Como sinergia aditiva tenemos, por ejemplo, la morfina, el haloperidol, y en sinergia potenciativa tenemos al salbutamol y al bromuro de hipatropio. En antagonismo tenemos al antagonista químico y al antagonista fisiológico. El antagonista químico se va a dar entre moléculas muy reactivas, las cuales más bien van a ir neutralizándose. Y en el antagonista fisiológico también se va a dar en dos sustancias, pero estas tienen acciones opuestas, por lo cual van a tener un mecanismo de respuesta diferente y se van a unir a un receptor también diferente. En el antagonista químico tenemos, por ejemplo, la heparina, que vendría a ser el sulfato de protamina. Y en ejemplo de antagonista fisiológico tenemos la adrenalina y la acetilcolina. ¿Y por qué la acetilcolina? Por sus efectos conotrópicos, que pueden ser positivos o negativos. Y tenemos un antagonista farmacológico, que va a ser el que se realiza a través del receptor, a diferencia del antagonista químico y fisiológico. Y como ejemplo del antagonista farmacológico tenemos al prazosin, la adrenalina. Gracias.